En este vídeo os voy a enseñar cómo crear un proyecto nuevo en el Avid. Voy a empezar abriendo Avid en este ordenador de las aulas informáticas de los laboratorios. Tengo que pulsar en el acceso directo que está en el escritorio y ya se abre el programa. Esta es la primera ventana que aparece. Es un menú muy importante porque es donde indicamos en qué disco queremos guardar el proyecto y los archivos que se vayan generando durante el proceso de edición. Nos ofrece tres opciones: Private, Share y External. En la universidad tenemos que seleccionar la configuración External, para que todos los archivos se guarden en discos externos, es decir, en vuestro propio disco duro portátil que os podréis llevar a casa después de cada sesión de trabajo. El disco duro externo tiene que ser rápido y fiable. No es válido un pendrive de baja calidad, con poco almacenamiento y poca velocidad. Una buena opción es un disco duro portátil con conexión USB 3. Con la opción Private, Avid va a utilizar los discos internos del ordenador. La opción Share es para el sistema de almacenamiento compartido, es decir, discos duros que están en red para todos los equipos del aula. Las opciones Private y Share no son recomendables en nuestro entorno de trabajo de la universidad, porque los discos duros internos de los ordenadores del aula informática se borran automáticamente al cerrar cada sesión. Así que, en los ordenadores de la universidad, tenemos que elegir la opción External. En cualquier sistema de edición de vídeo hay que diferenciar tres tipos de archivos: el material original, es decir, los brutos de cámara o las músicas que vamos a utilizar; los archivos de vídeo que genera el propio programa, como por ejemplo los rótulos, los fundidos o los efectos; y en tercer lugar, el archivo de proyecto y todos los metadatos que se van generando a lo largo de la sesión de edición. Es muy importante saber en todo momento en qué carpeta, de qué disco, están los materiales y los archivos que genera el programa. Así que lo primero, antes de nada, es seleccionar la carpeta donde quiero guardar el proyecto. Vamos a ver en detalle cómo se hace esto. Ya tengo seleccionado el modo External. Ahora, para seleccionar la carpeta, tengo que pulsar en este icono y elegir la opción de mi disco duro donde quiero que se guarden los archivos del proyecto. El disco que yo tengo conectado se llama Toshiba. Creo una carpeta en el directorio raíz que se llame Proyecto Avid. Doy a aceptar y puedo ver aquí la ruta de mi carpeta de proyecto. Ahora, para crear el proyecto nuevo, pulso en este botón, New Project. Aparece una nueva ventana donde puedo darle un nombre. Pongo Proyecto Avid. Y tengo que indicar sus características técnicas. El estándar recomendado para trabajar en la universidad es HD, con una resolución vertical de 1080 píxeles, es decir, HD 1080. Y en esta segunda lista tengo que elegir el que tiene una P, que indica exploración progresiva, y el número 25, que es la frecuencia de fotogramas por segundo. El resultado es 1080p25, el estándar europeo de televisión de alta definición. Aquí lo podemos repasar. Raster Dimension es la resolución espacial, 1920 píxeles horizontales por 1080 verticales. Frame rate es la frecuencia, 25 fotogramas por segundo. Y aspect ratio es la relación de aspecto, o proporción de cuadro, que tiene que ser de 16/9. En esta pestaña de aquí tengo que elegir el espacio de color. Ofrece dos opciones, ICBCR 709 y RGB 709. La opción que nos interesa ahora es ICBCR 709. El número 709 hace referencia a la norma BT 709 de televisión de alta definición. ICBCR son las siglas de la señal de vídeo por componentes que separa la luminancia del color. I es la señal de luminancia, es decir, la imagen en blanco y negro, y CB-CR son las señales de diferencia de color. CB es color blue y CR color red. La información de verde se deduce de la diferencia entre el azul, el rojo y la luminancia. La opción RGB 709 utiliza un canal para cada uno de los colores fundamentales, rojo, verde y azul. Se utiliza cuando se trabaja con cámaras de calidad superior que graban casi sin compresión y sin su muestreo de color. En la universidad tenemos que elegir siempre la señal por componentes, ICB-CR. Resumiendo, resolución 1080p 25,
Relación de aspecto 16/9 y espacio de color ICBCR siguiendo la normativa europea BT 709. Le doy OK para aceptar y se ha creado un proyecto nuevo llamado Proyecto Aviz. Al lado derecho hay una ventana que resume las características que he elegido. Ya puedo pulsar OK y automáticamente Aviz carga la interfaz básica del programa.